Como ustedes ya saben, se ha declarado la pandemia de COVID-19 por el director de la OMS, Tedros Adhanom, pero yo creo que es muy importante destacar que no obstante que estamos ante una pandemia, también tenemos un virus de que cada 100 personas que lo puedan presentar, cerca de 80 de ellos pueden tener síntomas leves y 15 personas pueden presentar un cuadro moderado y solamente 5 personas de ellos pueden presentar de 100 síntomas y un cuadro de carácter crítico. Es muy importante señalar que el Ministerio de Salud durante todas estas ruedas de prensa y durante todo este tiempo ha reiterado que con la aplicación de todas las medidas de higiene personal, la preparación de las infraestructuras del sistema sanitario y el esfuerzo compartido de todos los panameños y panameñas podemos salir fortalecidos de esta situación de carácter de salud pública. Hoy en reunión en el Ministerio de Salud y también aquí en el centro de la sala de situación, hemos llegado a una discusión y un análisis completo con la fuerza de la fuerza conjunta, en donde el señor presidente ha liderizado todas las propuestas para, de manera muy responsable, que el país va a desempeñar a través de las instituciones para poder, de alguna manera, no solamente articular los esfuerzos que venimos llevando a cabo, sino también para salir de una manera efectiva de esta situación que no solamente afecta a Panamá, sino que afecta el mundo. Por ello, el día de hoy voy a anunciar que la capacidad de respuesta del call center ha sido triplicada por las instrucciones del señor presidente para de esta forma tener mejor comunicada a la población en el uso del 169, sobre todo en las personas que tienen algunas preocupaciones en síntomas respiratorios y sobre todo al haber estado en contacto con personas que han salido al extranjero. Además, quiero destacar que se nos ha dado la capacidad de inmediatamente nombrar 20 médicos y 20 enfermeras exclusivamente para el proceso de visita domiciliario de las personas que están en su casa en observación. Y aprovecho la oportunidad para decirle que estar en observación por haber estado en contacto con una persona que haya salido con el virus positivo significa que hay que quedarse en casa. No se puede estar fuera de la casa o en el trabajo porque la prueba le haya salido negativa. Porque el periodo de incubación, todos ustedes saben que puede estar entre 14 a 21 días, así que el que esté en un periodo de observación obligatoriamente tiene que cumplir con el mismo. Por el otro lado, quiero decirles que el señor presidente, no solamente en el gabinete, sino en el seguimiento del plan intersectorial del Gobierno Nacional para abordar el COVID, ha dado instrucciones que todos los ministros tienen que darle una prioridad a todos los temas de COVID, y eso incluye todas las situaciones relacionadas con los aspectos de carácter laboral, llámese del Ministerio de Trabajo, y también que todas las unidades de recursos humanos, no solamente de las instituciones, sino también que esperamos de organizaciones, de fundaciones y de incluso la empresa privada nos colabore para que en el tema de recursos humanos podamos tener un monitoreo de las personas que en algún momento por condiciones de cuadros respiratorios no estén acudiendo a su trabajo, se le dé las facilidades, pero también que nos den la cifra de tal manera que la capacidad de investigación del Ministerio de Salud se incremente y tengamos una mejor capacidad de vigilancia epidemiológica. Por el otro lado, nosotros a partir de la fecha estamos anunciando que todos los planteles educativos
del interior del país se suman a la lista de los centros escolares que no van a tener clases, así que están suspendidas las clases también, incluyendo el interior del país. Hoy he tenido la oportunidad de tener varias reuniones de trabajo, entre las que he recibido las universidades oficiales y privadas, y también he tenido comunicación con el rector de la Universidad de Panamá, en donde le hemos solicitado la colaboración para que también se cierren todas las universidades y evitar las aglomeraciones. Asimismo, la alcaldía de Panamá se ha sumado a este gran esfuerzo mancomunado que todo el país debe hacer para que logremos tener cada vez una mayor contención de lo que pueda presentarse en relación al comportamiento de COVID. El Ministerio de Salud reitera a la población que seguir las instrucciones de las autoridades y el seguimiento de la página web del Ministerio, de los mensajes a través de las redes, es el único mecanismo que de manera oficial deben obtener la información. Distribuir información como que hospitales que no tienen casos, como fue la situación del Hospital Nicolás Solano el día de ayer, no es hacer patria, es causar situaciones de zozobra innecesarias que en este momento no se requieren para mantener la calma de la población, pero sobre todo situaciones que definitivamente afectan el comportamiento habitual o las situaciones diarias, porque el país, independientemente de coronavirus, tiene que seguir funcionando y todos tenemos que hacer nuestra vida ordinaria en la medida que sigamos las instrucciones del Ministerio. Las situaciones de carácter ordinaria en el país pueden darse habitualmente. Asimismo, quiero reiterar que todos los aspectos de higiene respiratoria son prioridad. Seguir con el tema de limpieza de manos a través de la utilización también de jabón o gel alcoholado, altamente prioridad. Y por otro lado, yo quiero aprovechar la oportunidad nuevamente para agradecerle a los medios de comunicación que de manera responsable nos han venido acompañando durante todo este proceso, y este acompañamiento va a ser la diferencia para el manejo de crisis que se dan en este tipo de situaciones. El Ministerio de Salud no solamente va a presentar una rueda de prensa a las 6:30 de la tarde, sino que además va a hacer comunicados de prensa que saldrán a las 12 del día diariamente para mantener una comunicación fluida y evitar que se estén dando informaciones que están lejos de la realidad. Yo le voy a dar la oportunidad a la directora general de Salud Pública, a la doctora Narja Porcel, que hoy me acompaña junto al equipo técnico de la mesa principal, que presente el comportamiento del virus en el país, de tal manera de que de la manera responsable y transparente que el Ministerio de Salud ha manejado toda esta situación, ustedes puedan disponer de los datos necesarios. Muchas gracias. Muy buenas tardes, señora Ministra de Salud, distinguidas personalidades que estamos presentes. ¿Sí? Bien. Esto que tenemos aquí es un esfuerzo que hemos hecho de poder georreferenciar los casos que tenemos hasta el momento. Son 14 casos, donde la mayor parte se presenta en el sexo femenino. Son 5 hombres y, 4 hombres y 10 mujeres. Tenemos además pacientes en cuarentena en su residencia, 10, 1 en cuidados intensivos, 2 hospitalizados,
todos en estado estable. Y alrededor de los corregimientos que más hemos tenido casos, San Francisco, Las Cumbres, San Francisco tuvimos 3, Las Cumbres 2, Juan Díaz 2, y en todos los demás, Amelia Denis de Icaza, Bellavista, Betania, Ernesto Córdoba Campos, Juan de Móstenes Arosemena, Omar Torrijos y Pedregal, un caso. Señora ministra. Con este detalle de información el día de hoy, queremos presentarle la situación de que en este momento la data disponible indica que se concentran mayormente los casos en la capital del país y específicamente en los corregimientos que ha presentado la directora general. Y queremos señalar que probablemente pudiéramos tener casos de personas asintomáticas, porque eso es el comportamiento habitual que suelen tener estos virus. O sea, en la mayoría de las epidemias, a veces los virus no llegan a través necesariamente, se reconocen en los aeropuertos, y eso ha pasado en el resto de otros países. Muchas veces cuando el virus llega, se encuentran en las unidades hospitalarias, y eso no es que el sistema ha fallado, es que muchas veces al presentar algunas manifestaciones de poca cuantía, similares a un resfriado, pueden pasar desapercibidos, y cuando llegan los casos críticos, entonces es que el sistema puede detectarlo, y eso de alguna medida es el comportamiento que se tiene, y nosotros como un país con alta conectividad, este es el número de casos que estamos registrando al día de hoy. Quiero aprovechar para señalar que nosotros vamos a tener un corte de casos a las 4 de la tarde. ¿Por qué digo esto? Porque con mucha frecuencia nos están preguntando a las 7, a las 8, a las 9. Nosotros vamos a tener corte de casos a una misma hora, de tal manera que podamos tener las cifras homologadas y evitemos traer distorsión en el manejo de la información, porque la transparencia es fundamental para que se puedan manejar este tipo de situaciones y sobre todo para que la población esté debidamente informada. Aprovechar una vez más para decirle que aunque los planteles se cierren y los niños estén en casa, no significa que se deban ir a los parques a jugar ni ir a la casa del vecinito de al lado, porque la idea es que en la medida que nos mantengamos en los hogares son medidas de previsión y de cautela para evitar la propagación del virus. Y eso también es para los adultos mayores y sobre todo a las personas que tienen comorbilidades o enfermedades crónicas, que si en algún momento están en una situación de riesgo, el mecanismo de quedarse en casa, porque esa es una manera de protección no solamente para el niño, para el adulto mayor, sino para toda la familia cuando tienen personas en riesgo. Yo creo destacar esta situación y bueno, vamos a darle la apertura de las preguntas y puede seguir dando el uso de la palabra. Iniciamos este periodo de preguntas y respuestas con el colega José Garibaldi de Telemetro Reporta. Buenas tardes, ministra y las diversas autoridades. A raíz de estos 14 casos, ¿han podido identificar qué cantidad de personas han estado en contacto con ellas y que se mantienen en observación por el seguimiento? Y también el tema de las aseguradoras genera algo de preguntas porque han manifestado que en el momento en el que el ministerio lo declare como una epidemia, ellos pudieran tener exclusión en cuanto a la cobertura de gastos. ¿Sí me puede resolver esas preguntas? El manejo de las aseguradoras siempre ha sido un poco la política de las aseguradoras, no solamente en Panamá, sino a nivel mundial. Ha sido un poco la práctica que ellas han desempeñado. Y en el tema del seguimiento de los casos, tendría que señalar que todos estos pacientes tienen un grupo de personas que son contactos y que se le están dando el seguimiento, y yo le daré la palabra para mayor información, la pueda dar la señora directora.
Muy buenas noches. Con relación a todos los pacientes que en este momento tenemos, que son los 13 que estamos dándole seguimiento, a todos les hemos ubicado cada uno de los contactos y cada una de las personas que son contactos directos e incluso contactos indirectos. De eso se hace un agrupamiento y a ese agrupamiento se le da seguimiento de acuerdo al área geográfica que pertenecen y de acuerdo a la región en la que están. Cada paciente puede tener alrededor de un promedio de 10 contactos a los que estamos dándole seguimiento. Es meritorio también resaltar que ese seguimiento de contactos se suma al seguimiento de todas las observaciones de los viajeros que están entrando constantemente, a los cuales nosotros también le estamos dando seguimiento. O sea que el número es bastante elevado. Yo creo que hay que dar docencia en el país y hay que aprovechar estas ruedas de prensa. Yo le voy a pedir al director de la Organización Panamericana de la Salud que haga una diferenciación de lo que es caso sospechoso, qué es contacto y caso confirmado, porque nosotros tenemos gente en casa que está en observación y lo están sumando como si fueran casos y las redes están festinando una serie de informaciones que no son pegadas a la realidad. Y esto es parte de este trabajo que hacemos mancomunados con ustedes para que se puedan manejar adecuadamente los conceptos. Bueno, muchas gracias, señora ministra. En realidad la definición de caso evoluciona según va evolucionando la epidemia. Y en este momento el único caso confirmado es aquel que da positivo con la prueba de laboratorio. Tenemos contactos, son aquellas personas que estuvieron en contacto cercano con un caso positivo, confirmado, tenga o no tenga manifestaciones clínicas. Si por la historia hay historia de contacto con un caso positivo, entonces se activa un protocolo especial para contactos. Y el caso sospechoso es aquel que presenta síntomas y tiene una historia clínica, de viaje o contacto con viajeros de países donde hay alto compromiso o contacto con casos confirmados. Yo aprovecho también en este espacio para insistir en la necesidad de trabajar juntos, ciudadanía y personal de salud y de todas las demás instituciones. No se trata de estigmatizar a nadie, no se trata de confundir a la ciudadanía con noticias falsas o difundiendo audios e informaciones no confirmadas. Es el momento de estar todos muy pendientes de las instrucciones, de las informaciones que está generando constantemente el Ministerio de Salud y que está transmitiendo la señora ministra, y colaborar todos, porque en la medida que estemos bien informados vamos a disminuir el riesgo y las posibilidades de contagio, vamos a disminuir la posibilidad de saturar los servicios de salud con consultas innecesarias y vamos a mantener las líneas disponibilizadas abiertas y para poder generar respuestas efectivas. Vamos a darle la oportunidad a todos los colegas para realizar las respectivas preguntas que tengan. Previamente existe un listado. Si no está anotado, cuando inicie o cuando culmine este proceso podrán hacerlo de una manera ordenada. Continuamos con la periodista Yorlen Morales de Crítica. Buenas tardes, señora ministra, y a los de la mesa principal. ¿Cómo se hará con el personal médico que ha tenido contacto con esos pacientes asintomáticos pero que han resultado positivos? ¿Ellos estarán aislados como los civiles o estarán en cuarentena o estarán laborando, perdón? Se habla también de que, no sé si pueden desmentir o confirmar, de que salas del complejo hospitalario se encuentran infectados y también que si se ha logrado identificar al primer paciente con coronavirus o esto es imposible. Muchas gracias.
En la práctica, nadie que haya tenido contacto con un paciente con coronavirus puede seguir haciendo su vida habitual. Tiene que estar en un periodo de los 14 días en su casa, como manda la instrucción dada por el Ministerio de Salud, que es una medida precautoria. Pero para ampliar la respuesta, le voy a permitir al director general de la Caja del Seguro Social que pueda presentar mayores informaciones. Buenas noches. Básicamente yo quisiera contribuir a orientar un poco a la población. Cuando alguna persona tiene síntomas respiratorios, todas nuestras unidades sanitarias discriminan lo que es enfermedad común y lo que es problemas de síntomas respiratorios. Y esto lo hacemos por varias razones, pero una es para proteger al paciente y a los médicos y al personal de salud. Porque una vez que se identifica como una persona asintomática respiratoria, tenemos todo un protocolo que cumplir. Y ese protocolo incluye, pues, la colocación de una serie de elementos de protección tanto al paciente para que no siga diseminando en caso de que sea positivo y para los trabajadores de la salud. Evidentemente que cuando ese protocolo, por alguna circunstancia, ya sea que no se sospeche que el paciente tenga la posibilidad de coronavirus y existan personas del equipo de salud que pudieran haber estado expuestos, entonces se tiene que hacer un análisis completo epidemiológico y estas personas que se tratan como los contactos, si llegara a ser positivo el caso, tenemos que manejarlo como si fuera un contacto, hay que ponerlo en observación, debe de ponerse máscara y esa persona, en caso de que tenga síntomas, se procede a hacer los estudios confirmatorios. De lo contrario, se maneja como un contacto, se le da un tiempo que ya se ha comentado, que es de 2 semanas, y si al final de eso sale negativo, pues podemos decir que hemos superado el periodo de incubación. Manuel Rodríguez, CERTV. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Se ha visto alguna especulación en los precios de los productos para higiene y desinfección? Y si eso se ha evaluado, ¿y cuál sería el paso de darse? En relación a ese tema, hemos tenido 2 reuniones con la Cámara de Comercio pidiéndole el apoyo en ese sentido. Entiendo que la autoridad del consumidor está dándole seguimiento al comportamiento de los precios, que es el ente que le corresponde. Y por el otro lado, el ministro de Comercio el día de mañana va a desarrollar una reunión de trabajo con la Cámara de Comercio, porque el tema de COVID no es un tema del gobierno, no es un tema especial de un sector, es un tema que tenemos que abordarlo como un solo acúmulo de esfuerzos y de responsabilidades en conjunto, y siempre con ellos ha habido, en los últimos tiempos que hemos tenido reuniones, mucha asertividad y hemos visto la disposición a lograr mejores días para Panamá. Helen Vázquez, Plus TV. Muy buenas noches. Ministra, ¿qué hay de cierto que entre los pacientes que dieron positivo hay una doctora que atiende en la Policlínica de San Francisco? Y de ser cierto, ella atiende pacientes con diabetes. ¿Se estará manejando esto? La ciudadanía quiere saberlo. Y también los ciudadanos se siguen quejando sobre la línea 169. Se habilitó, pero se la pasan llamando y no contestan. Una panameña que llegó de Italia dice que estuvo todo un día llamando y al día siguiente la llamaron y solamente le preguntaron sus datos. En otra, también los docentes del Beckman aseguran que no han recibido atención luego de ser cerrado este colegio. Sí, bueno, voy a contestarte 2 de las preguntas que me hiciste. En relación a los profesores del Beckman, le he solicitado al Ministerio de Educación
que podamos establecer una reunión de trabajo con ellos, que no puede ser ya con aglomeraciones, lo vamos a separar por grupos. Ya es un enlace que hemos efectuado desde la tarde, no solamente para tener la ampliación de la investigación del caso, sino para que ellos también sean atendidos. Así que el día de mañana nosotros esperamos que ese tema tenga ya un cierre por el abordaje que tenemos que darle. Y en relación al 169, acabo de decir que la capacidad del mismo va a ser triplicada. Se ha contratado un call center especialmente para darle esa capacidad de respuesta. Y bueno, sigo reiterando de que el mismo no puede ser utilizado de manera irresponsable, que también hemos tenido esa situación de personas que se pasan llamando para verificar si funciona o no funciona, lo que ha saturado el sistema que tenemos a nivel del Ministerio de Salud. De parte del Ministerio de Salud, nosotros ahorita mismo no tenemos ningún reporte de que haya una funcionaria laborando en la Caja del Seguro Social en esas condiciones. Yo estoy casi segura que el sistema de vigilancia lo sabría, pero me gustaría que el señor director amplíe la respuesta. Muchas gracias. En ninguna instalación de la Caja del Seguro Social hay ningún funcionario dando servicio si ha sido positivo. Los pacientes positivos se tratan como ha sido explicado reiteradamente. Si la persona tiene una situación estable, se puede manejar en su residencia guardando las medidas de aislamiento para evitar la dispersión del virus. Un porcentaje pequeño, tal como lo explicó la señora ministra, 15% pudieran eventualmente requerir hospitalización y solamente el 5% requeriría cuidados intensivos. En este momento, en ninguna instalación de la Caja del Seguro Social existe profesional de la salud que haya sido encontrado positivo. Yo quiero aprovechar esta pregunta para decirles que uno de los elementos fundamentales que tenemos los que trabajamos con seres humanos es el respeto a la privacidad de las personas. Nosotros tenemos que cuidar la privacidad de las personas y básicamente en ese sentido lo que podemos decir es que categóricamente establecemos que en nuestras instalaciones las personas que están trabajando se encuentran saludables. Si algún colaborador tiene algún tipo de patología, puede acogerse a los derechos que le da la ley y además a recibir la atención que requiere. Pero no tenemos a nadie trabajando con esas condiciones. Le voy a decirle la verdad que a veces hay resistencia para cumplir las instrucciones. La ministra de Salud ha llamado a 3 trabajadores sanitarios a su casa que eran contactos que pretendían seguir trabajando. Y le hemos dicho que aunque seamos médicos, también somos vulnerables a infecciones. Y son sumamente importantes todos los trabajadores sanitarios como toda la población, pero el elemento clave que es el trabajador sanitario en este momento tenemos que cuidarlo más que nunca, porque en algún momento, si hubiese mayor número de casos, necesitamos de cada uno de ellos. Por eso el mensaje también es que no solamente tienen que cumplir su trabajo con ética, con dedicación, con esmero, sino que nosotros estamos haciendo una compra, la tercera compra para la distribución de sus equipos de protección personal, de tal manera que ese proceso de distribución se estará completando en los próximos días en las distintas instalaciones. Continuamos con Meredith Serracín, TVN Noticias. Buenas noches, ministra. Varias preguntas. La primera es si ya con la declaración de pandemia de la OPS hay algún cambio, alguna variación en las medidas de prevención o de mitigación por parte de las autoridades panameñas, ya sean aeropuertos, puertos, si hay algún cambio en esa variación, si se ha dado algo más estricto ya con este cambio a pandemia. Segundo,
se dio una reunión por parte de los médicos del Hospital Santo Tomás, en donde ellos hicieron varias sugerencias al director médico del Hospital Santo Tomás, entre ellos suspender las cirugías electivas, la consulta externa. ¿Qué hay de eso? Creo que también le solicitaron una reunión con usted, estos médicos del Hospital Santo Tomás. También señalaban los médicos la falta de insumos, mascarillas más que todo, para atender en los centros de salud, en donde las personas llegan como primera instalación médica. También cómo evoluciona la condición del docente del Beckman que se mantiene hospitalizado o en cuidados intensivos. La otra pregunta sería, con esto de estar en cuarentena, entre 14 o 21 días que se presentan los síntomas, ¿cómo se va a manejar el sistema de incapacidades para los trabajadores? Ya que muchos de ellos se quedarán en sus casas, quienes presenten estos síntomas y requieran quedarse en su casa, ¿cómo va a ser la cobertura de las incapacidades médicas para que los trabajadores puedan proteger sus puestos de trabajo y no sean objeto de despidos o de sanciones? Y ayer me quedó una duda con respecto a la cifra de pruebas que se realizaron en el colegio Beckman. En el comunicado se habló de 15 pruebas que se realizaron, 4 negativas, 2 positivas. ¿Cuál fue el resultado de las otras pruebas, de las 9 restantes? Meredith, hoy te tocaba a ti hablar y yo te voy a responder. Realmente tendría que decirte que encantada de conversar con los médicos del Santo Tomás, porque no solamente ellos necesitan la reunión conmigo, sino yo también con ellos tengo comunicación directa con el director del hospital, y no solamente ellos. He hecho recorridos en el hospital dando las instrucciones de las condiciones que debe mejorar en ese hospital. Y como ente rector, no solamente hemos recorrido el Santo Tomás, sino que nuestro equipo técnico ha estado en las clínicas privadas, incluso ese trabajo de coordinación efectiva entre la Caja del Seguro Social y el Ministerio nos ha permitido evaluar la presencia de áreas en donde se separen la atención de los pacientes con problemas respiratorios de los que no tienen problemas respiratorios para reducir el riesgo de propagación del virus. Así que bueno, coordinaremos la reunión con ellos el día de mañana. Realmente nosotros en el Ministerio de Salud tenemos la mascarilla para los centros de salud. Lo que sí, lo que no podemos estar utilizando los recursos de una manera desmesurada o cuando no haya criterio para utilizarlos, porque todo esto tiene que haber un principio de racionalidad. Pero los recursos están y en el depósito del Ministerio de Salud y tanto en la caja están, así que estamos distribuyéndolo para reforzar las distintas áreas. Quedaron pendientes 9 pruebas del reporte del día de ayer que habíamos dicho que estaban pendientes de reportar. Del informe que nosotros tenemos en este momento solamente hay 2 profesores que habían estado, aparte del deceso que tuvimos, que estaban en condición de afectados positivos, y reiterar pues que nos mantenemos en el tema de seguir ampliando el sistema de vigilancia en la escuela Beckman. Definitivamente necesitamos establecer claramente el comportamiento y la trazabilidad del conglomerado de Beckman para que el sistema de vigilancia epidemiológica siga siendo fortalecido y para que podamos seguir tomando las medidas que se requieren. Bueno, en un tema de pandemia yo tendría que decirte que Panamá está en modo pandemia desde hace más de 2 semanas. Las medidas que otros países van a estar aplicando, ya nosotros prácticamente las venimos aplicando de hace 2 semanas. Es más, esa contención de aglomeraciones es un tema que se toma cuando se declaran pandemia y nosotros prácticamente lo hemos venido aplicando desde el día de ayer y hoy hemos ampliado la participación en los distintos lugares en donde se pueden acumular personas y ese es el trabajo que necesitamos, que cada uno en su familia utilice su gel alcoholado, que cada uno en su familia se lave las manos,
que en los PH, la gerencia también de los PH estén pendientes, que se hagan las limpiezas de las puertas de donde se agarran. Hasta los transportistas tengo reunión con ellos el día de mañana, porque nosotros necesitamos, así como lo viene haciendo el metro, como lo están haciendo todos los panameños y panameñas, tenemos que ampliar las medidas de bioseguridad para protegernos unos a otros. Sí. El paciente en cuidado intensivo se encuentra aún delicado, pero está estable. Continúa en ventilación mecánica, recibiendo soporte cardiovascular y ventilatorio. Está recibiendo vigilancia y monitoreo continuo. Así que eso es lo que puedo decir de ese paciente. En la Caja del Seguro Social también hemos tomado algunas acciones que estamos haciendo de manera coordinada. Hemos suspendido las cirugías electivas en nuestros hospitales. Además, es muy probable que mañana tengamos que tomar la decisión de suspender la consulta externa especializada del complejo metropolitano, del complejo hospitalario, básicamente porque, como explicaba ayer, si bien es cierto, estamos preparados para enfrentar esta crisis, también es cierto que tenemos un volumen muy importante de pacientes con patología común que se encuentran en nuestros hospitales, así que para estar listo en caso de que esta situación aumente, estamos dándole salida a los pacientes que estén para estudios como aquellos que estén programados para cirugías electivas. Nosotros todos los pacientes que de su condición laboral se le está indicando que nuestros equipos le van a dar en una certificación de que completaron con el periodo de observación y coordinadamente con la Caja del Seguro Social, entonces se tramitará lo que corresponde por el primer tramo de pago que corresponde a las incapacidades que habitualmente se dan y que son la cobertura de los primeros 15 días de una incapacidad. Agradecemos a los colegas brindar la oportunidad a todos los medios de preguntar, aún quedan pendiente 8 preguntas. Continuamos con el colega Luis Blanco de Agencias Panamá. Buenas noches, damas y caballeros. Por favor, ministra, ¿podría precisarme si los 14 casos ya detectados en Panamá son nacionales panameños? También quisiera que me precise si la declaración de pandemia de la OMS obliga a Panamá a declarar epidemia formalmente. Y también quisiera saber si ustedes están usando el antiviral cubano que dio resultados en China para combatir el coronavirus. Y finalmente, si dieron con la persona que contagió al director del Beckman. Sí. Primero tendría que plantearle que nosotros desde hace una semana declaramos que estábamos en una situación de epidemia con el nivel más alto en función de la homologación de los conceptos que la OMS utiliza, y definitivamente si lo hicimos anticipadamente mucho más, estamos adoptando todo lo que la Organización Panamericana de la Salud realiza y también cumplimos con el reglamento internacional de todo lo que tiene que ver con este tipo de situaciones, el reglamento sanitario internacional. En relación a el caso que quiere ver sobre el Beckman, todavía estamos ampliando la investigación. Una vez que tengamos la hipótesis de trabajo de probablemente de dónde fue la vía de contagio, la daremos a conocer. Pero igual eso no, yo quiero decirles que eso no cambia la situación, y es importante hacerlo. La situación es que en Panamá requerimos que todos los panameños y panameñas tengamos un compromiso y una responsabilidad para que todos juntos contra el coronavirus podamos lograr
salir de esta situación de una manera consolidada y una manera que podamos decir que hemos logrado minimizar el impacto que el virus pueda tener a nivel del territorio nacional. De todos los casos que se han reportado, la información que tenemos es que tienen diversos orígenes de donde ellos han venido como viajeros, pero no tenemos el antecedente que ninguno de ellos sea son panameños y ninguno que sea extranjero. ¿Vacuna cubana, el antiviral? Del tema del interferón, la utilización y todo lo demás, a mí me parece que si yo tengo los expertos y que me vienen acompañando no de hoy, yo los vengo escuchando porque para eso tenemos los asesores, porque el Ministerio de Salud este tema lo viene manejando con toda la transparencia y con los mejores, independientemente que vengan de la privada, que vengan del sector público, independientemente de partidos políticos. Esto aquí se está manejando con la participación necesaria y los mejores científicos que en este momento, desde el día 1 nos dijeron, estamos dispuestos a colaborar. Y así como los que nos acompañan aquí, hay muchos profesionales de salud que de manera silenciosa están mandando aportes y a los que le quiero dar también su reconocimiento. ¿Está bien? Bueno, a mí me parece que las dos preguntas que tú has hecho son preguntas extremadamente importantes y que vale la pena ampliarlas y dar información incluso adicional, ¿no? Empecemos primero con el medicamento. No hay ningún tratamiento ahora mismo para el coronavirus que haya demostrado contundentemente que es eficaz. Entonces hay mucha información de muchas cosas que se han utilizado tanto en China como a nivel internacional y hay periódicos que hablan de potencial éxito, pero eso no se ha demostrado. Para poder demostrar que un medicamento es eficaz, uno tiene que utilizarlo en un grupo de pacientes y en el otro no, para tener un grupo control y saber realmente si hay una mejoría importante en el grupo tratado. Si asumimos, y eso es una cuestión bien categorizada a nivel internacional, que la letalidad real es alrededor del 1%, o sea, el 1% de todos los infectados. Y entendiéndose por infectados, muchos casos leves que ni siquiera se les ha hecho la prueba, pero que abundan. Si asumimos ese 1%, eso quiere decir que al 99% de las personas infectadas le va a ir bien independientemente si usemos o no usemos absolutamente nada. Eso es importante tenerlo en mente. Porque de nada sirve que yo le dé a un grupo de pacientes un tratamiento y yo diga a estos pacientes les fue bien, porque al 99% le va bien aunque no reciban un tratamiento. Entonces, los ensayos de medicamentos tienen que ser bien hechos para poder demostrar que hay realmente una eficacia y que no se debe a la evolución natural de la enfermedad o a la respuesta inmunológica del propio sujeto, independientemente reciba o no reciba el tratamiento. Entonces, y hay diversos tratamientos que se están ensayando. Hay estudios en marcha con el interferón, que no solamente es cubano, el interferón alfa lo producen muchas empresas, no solamente en Cuba, sino a nivel internacional, incluso empresas comerciales. Se usa para muchas otras enfermedades virales, incluso para malignidades. Así que por ahora no hay datos realmente. Los únicos datos que se tienen de ese interferón fue en estudios in vitro, en estudios de animales, y se usó en algunos pacientes con el SARS. Pero in vitro y en animales no quiere decir que vaya a funcionar en humanos. Y que se haya usado en el SARS, que fue la primera infección por el coronavirus epidémica, no quiere decir que va a funcionar con este coronavirus que es 20% diferente al virus del SARS, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo en mente. Entonces se está utilizando interferón alfa, se está utilizando oseltamivir, se está utilizando remdesivir, que es un producto nuevo que parece prometedor, pero todavía no hay datos. Se está utilizando cloroquina. Se ha utilizado, por ejemplo, un medicamento que se usa para el SIDA, que se llama lopinavir ritonavir. También hay ensayos incluso con medicina tradicional china. Hay ensayos incluso con infusión de células madres. O sea, hay múltiples ensayos que se están utilizando en muchas partes del mundo, pero todavía no hay nada definitivo. Entonces, yo creo que eso es importante tenerlo siempre en mente, porque a veces, si nosotros empezamos a usar algo que no está probado, podemos hacer más daño que beneficio, porque todos los medicamentos también tienen eventos adversos. Entonces, no hay ninguna recomendación ahora mismo de la Organización Mundial de Salud firme
de una recomendación de tratamiento. Lo que se está haciendo es que a criterio individual de un médico, desesperado porque un paciente está muy grave, se brinda algún medicamento que potencialmente pudiera ser eficaz para tratar de forma heroica salvarle la vida. Pero no hay demostración ahora mismo de ningún producto que realmente sea eficaz. Sujei Fernández, Panamá América. Buenas tardes, señora ministra, y también a la mesa principal. Buenas noches ya. Señora ministra, en cuanto al tema del cercado, más bien en el área del Aeropuerto Internacional de Tocumen, sobre todo porque ayer nos hablaba usted de algunos casos de personas que habían venido de Estados Unidos y hoy conversábamos con una señora que nos dice que a ella no se le hizo la prueba de tamizaje. ¿Ustedes todavía se están centrando solamente en aquellos viajeros que vienen de Irán, China, Corea del Sur e Italia, o ya han cercado mucho más la brecha con personas que vengan inclusive de España, que fue el primer caso que usted nos reportó aquí en conferencia de prensa, Estados Unidos y otros países? También quiero saber, señora ministra, cómo se está tratando el tema dentro de los centros penitenciarios, porque si bien es cierto, una persona quizás viene asintomática a visitar a algún familiar dentro de los centros penitenciarios, pero puede desarrollar después la enfermedad. ¿Cómo se está haciendo dentro de estos centros? Sobre todo porque sabemos que hay mucho hacinamiento. Gracias. Sobre el tema del aeropuerto, nosotros hemos solicitado al aeropuerto y de hecho vienen trabajando de una manera muy esmerada en mejorar todo el tema de bioseguridad y de limpieza en el aeropuerto, porque también sabemos que esos a veces son lugares en donde la cantidad de personas que andan en estas áreas pueden causar aglomeraciones. En algún momento el Ministerio de Salud, conjuntamente con nuestros asesores, vamos a tomar decisiones de ampliar la lista. La lista que dimos fue la que dimos el día de ayer, en donde estábamos mencionando que ampliamos Francia y que se amplió en el caso de España. Y realmente lo que le hemos pedido al aeropuerto, y yo sé que en los próximos días ya ellos lo están implementando, es poder tener ya un sensor térmico que nos permita con mayor velocidad estar viendo cómo están las temperaturas de las personas de los viajeros que ingresan al país. Además me reuní con las líneas aéreas y le pedí a IATA que el formulario que el Ministerio de Salud ha utilizado y que por reglamento del país estamos aplicando, que todas las personas que ingresen al país llenen toda la información necesaria de que en qué área han estado, si presentan síntomas, y que inicialmente puedan ser entregados a las personas del Ministerio de Salud que están en las mangas y en las áreas en donde no está cubierta, porque en algún momento han llegado varios vuelos a la vez, sean entregadas a Migración, porque tenemos una coordinación intersectorial y estrecha con Migración, y de una vez que la recibimos de Migración podemos entonces tomar el control y el sistema de vigilancia. Por el otro lado, hemos estado conversando con la ministra de Gobierno y hay una comunicación en el sentido de que se van a limitar, y ella estará haciendo la comunicación en conjunto con nosotros sobre el tema de las visitas a las cárceles, y también le hemos hecho un protocolo que hemos hecho entrega hace más de una semana y que también está en la web del MINSA, sobre el tema de cuáles son las regulaciones que se requieren para de alguna manera comunidades cerradas, como puede ser en estos centros, evitar mayor riesgo posible. Elisinio González, Grupo EPASA. Buenas noches, ministra, y a la mesa principal. Ministra, mi pregunta va directamente hoy a las 12 mediodía. Se reportó que se habían aumentado a 3 casos, es decir, que fueron 11 casos. Y ahora usted nos dice que van 14 casos. Para que nos hable sobre estos 3 casos que se aumentaron, los que dieron positivo en coronavirus. Lo otro es el aspecto de la regulación de las clases. Ustedes hablan que las clases van a retornar el próximo 7 de abril. Para que nos hable por qué las clases se van a retomar, si hay una explicación del por qué se retoman las clases el próximo 7 de abril. Y lo otro es, van 3 días desde que ustedes reportan el primer caso de coronavirus aquí en Panamá, ya son 14 casos positivos en el territorio panameño. Mi pregunta es si ustedes han detectado dónde se falló,
¿En qué punto se falló del territorio panameño, que ya se suman 14 casos? Y la otra pregunta va relacionada con el aspecto de los extranjeros, donde se han detectado la mayor cantidad de casos de coronavirus, y que si a esos extranjeros se le da un seguimiento cuando llegan al territorio panameño y si se les coloca en cuarentena. Muchas gracias. Bueno, primero quería decirte que esto aquí no se trata de falla. Todos los países están expuestos que el virus ingrese porque las personas pueden venir asintomáticas. Y como llegan asintomáticas, usted le toma la temperatura y puede estar en un proceso de incubación. Realmente eso está bien descrito en muchos países, de que la mayoría de los casos, cuando se detectan, son dentro del sistema de salud donde detecta la complicación, porque como bien lo he planteado, el 80% de los pacientes le dan cuadros leves. Por lo tanto, ese es el comportamiento esperado en este tipo de situaciones. La otra pregunta que me hizo, ¿cuál fue? Sobre el caso de las escuelas, si hay una razón Okay. de que regresan el próximo 7 de abril. Bueno, yo tengo que decirles a ustedes que estos son procesos dinámicos. Estamos poniendo una fecha tentativa, pero si después de esa fecha tentativa se requiere que de alguna manera se mantenga la medida, se tomará. Y si hay que tomar más medidas en relación a tener que hacer algún cerco epidemiológico, también se hará. Si la decisión del gobierno es salvar vidas. O sea, aquí no hay ningún temor en tomar decisiones. Hemos adelantado decisiones antes de que se declarara la pandemia y lo seguiremos haciendo con esa responsabilidad que viene demostrando el gobierno nacional en relación al manejo de esta situación de salud pública. En caso de los tres nuevos casos que se reportaron después de las 12 de mediodía. Porque nosotros el sistema está funcionando tan bien que inmediatamente que la prueba llega al Gorgas, si se manda inmediatamente, hay un reporte de casos. O sea, en la mañana había esa cantidad, en el mediodía, y luego llegaron otras muestras y se procesaron, y somos tan transparentes que lo estamos dando. Porque lo contrario hubiera sido que yo guardara esos 3 casos y se los pongo mañana. Eso no es lo que estamos haciendo aquí. A medida que tenemos la información, se la estamos suministrando. ¿Posibilidad de copiar lo que hizo el presidente de El Salvador? Bueno, nosotros como país hemos adoptado a través del 2011 la ley que establece el cumplimiento del Reglamento Sanitario Internacional, y el comportamiento de la mayoría de los países a nivel mundial es mantener las fronteras abiertas. Así que en este momento esa no es la posición del gobierno, es una posición de fortalecer la capacidad instalada del sistema sanitario, trabajar en paralelo con la contención de casos dentro de lo que es posible, y en paralelo trabajar en el fortalecimiento de la red de servicios de tal manera que se puedan suministrar los casos. Y aprovecho la oportunidad para reiterar que los centros hospitalarios no deben ser utilizados para el manejo de cuadros respiratorios leves. Todas las personas que de alguna manera tengan alguna duda de que un cuadro respiratorio es persistente, si hoy alguien estornuda, tiene una tos aislada, no tiene que salir corriendo al médico. Ese no es el comportamiento habitual cuando nosotros tenemos un cuadro respiratorio. Pero si ese cuadro respiratorio es persistente, hay dolor en el pecho, la tos en acceso muy grande, al mismo tiempo la persona tiene fiebre y así además tiene el antecedente de haber tenido contacto con alguna persona que viene del extranjero, puede llamar al 169 y nosotros tenemos una modalidad que la estamos desarrollando e incluso de tomar las muestras cuando en su casa, en el caso que verifiquemos la información. Todo está evaluado a través de la consulta telefónica que hacemos para tomar las medidas que correspondan. Los hospitales hay que cuidarlos. Eso va a ser el éxito del manejo de esta situación de pandemia. No colapsemos los
hospitales, porque son las lecciones aprendidas que tenemos de otros países donde las personas saturaron los hospitales y en esas mismas áreas de recepción fue que se contaminaron por la gran cantidad de aglutinación de personas que no habían tomado las medidas necesarias de protección. Así que ese es uno de los elementos fundamentales que debemos tener claro. Continuamos con Rafael Antonio Ruiz de RPC Radio. Gracias, buenas noches, ministra, y también a todos los integrantes de la mesa principal. Ministra, para conocer qué se haría en caso de que se reporte una situación en el interior del país, ¿hay un hospital, hay un centro especializado para tratar esto o serían enviados acá a la capital para ser observados o sometidos a tratamiento médico? Otra pregunta, ministra, también el tema de las medidas de bioseguridad para los pilotos y miembros de tripulación de las aerolíneas que se está haciendo para se les someta a estas pruebas también de coronavirus, si se está haciendo o qué control se mantiene en este sentido. Gracias. La primera pregunta, ¿me la puedes repetir? Es que me están haciendo... Sí, ministra, le reitero. Si en el interior del país hay hospitales hay un hospital dedicado al tratamiento de casos de coronavirus en caso de producirse o registrarse una situación de esta índole como ya ocurre acá en la capital. Sí, o si serían trasladados acá a Panamá. No, efectivamente esa pregunta me parece brillante, porque todos los médicos lo saben, pero también la comunidad lo debe saber. Si en algún hospital en el interior del país hay alguna persona sospechosa, debe ser atendida en esa instalación y tomársele la muestra. Y si la persona no tiene datos que sugieran alguna complicación respiratoria, puede quedarse en observación hasta tanto se tenga el resultado de la prueba. Yo creo que eso es fundamental reiterarlo porque no podemos estar movilizando personas de Chiriquí, de Veraguas para la metropolitana y lo que haríamos sería incrementar el riesgo de propagación. Eso es fundamental. Nosotros, tanto la Caja como el Ministerio, vamos a estar evaluando el proceso. Y una vez que lo consideremos necesario, vamos a estar planteando, y de hecho aquí yo lo tengo conmigo, todas las instalaciones que tenemos en el interior que puedan atenderlo, pero además si en algún momento vemos que la capacidad de respuesta de una instalación incrementa la demanda y tenemos que ampliar los horarios, lo vamos a hacer. Aquí no se va a escatimar recursos para que la gente tenga la atención. Pero lo único que hay que saber dónde ir y en el lugar de presentar datos persistentes se debe ir a la atención primaria, centros de salud, policlínica y cuando se pueda consultar por los factores que hemos señalado se llama al 169 que lo hemos fortalecido a partir del día de mañana que se ha tomado esa decisión. Sí, en cuanto al tema de la bioseguridad para los pilotos y miembros de la tripulación de aviones, ¿cómo se está manejando eso? Y también la gente está preguntando en nuestras redes sociales si el presidente va a aparecer. La gente se pregunta por él. Bueno, mira que hoy hemos tenido una reunión muy buena con el presidente porque el presidente siempre nos pone en sintonía, pero él le da seguimiento pormenorizado a todas sus instrucciones. El presidente está muy bien y quería hasta venir acá, venía de una cita médica de gastroenterología, como todo ser humano también tiene que darse su chequeo, pero él va a acompañarnos. En estos temas de crisis, el mandatario aparece en el momento que debe estar, pero que estaba liderizando esto, el primero, el obrero número uno de este país que está pendiente de todo lo que cada uno de nosotros hacemos. Urania Cecilia Molina, de La Prensa. Muy buenas noches a todos. Señora ministra, quisiera hacerle 3 preguntas. La primera pregunta es si nos pueden ampliar. Usted ya anunció que se está haciendo una investigación para dar con el primer caso de coronavirus en el país, que supuestamente sería la persona que enfermó al director del colegio Beckman. Me gustaría saber hasta dónde han avanzado y qué se hace en este tipo de situaciones. También tengo otra pregunta en relación a que ayer se anunció que tanto escuelas particulares como públicas estaban en este momento en suspensión de clases, pero
tenemos denuncia de que en el sector privado están obligando a los docentes a ir a los colegios. También me gustaría saber qué pasa con un paciente que llega a Panamá, que tiene que estar en aislamiento dentro de su casa. ¿Qué pasa con el resto de los que viven con él? Y también si están analizando el tema de teletrabajo y de cerrar algunos sectores en el país, como ha ocurrido en otros países, diríamos, para contener el virus. Y también me gustaría que en la gráfica que presentaron actualmente de los casos, se veía uno como en el área del Burunga, del distrito de Arraiján. Quería que me confirmara si fue una percepción mía que vi un puntito allí o no es cierto, no estaba en lo correcto. Ya sé, Urania, porque estás preocupada, porque tú eres de allá de Panamá Oeste, ¿verdad? Por supuesto. Sí, es del área de Panamá Oeste, de Burunga. El puntito ese que viste, ese puntito es. Yo creo que es importante señalar que este tipo de entrevistas que tenemos con ustedes nos permiten también tener información. Ustedes son actores claves en todo este proceso. Aquí nos acompaña el equipo del Ministerio de Salud, de Educación, está el viceministro dentro del equipo del COGE en este momento, y yo estoy segura que él está tomando nota para darle seguimiento a lo que está señalando sobre el cumplimiento que de la directriz emanada por el Ministerio de Salud conjuntamente con el Ministerio de Educación. Y por el otro lado, la vigilancia epidemiológica requiere tiempo y no tenemos totalmente completada la investigación. Nos parecería un poco irresponsable adelantar conceptos hasta que no tengamos la totalidad de la información. Así que una vez que la tengamos, te la vamos a hacer llegar. Señora ministra. Sobre... Yo creo que tú estás aprovechando que aquí hay dos chorreranos en esta mesa, ¿no? Que es Xavier y mi persona, así que por eso estás haciendo muchas preguntas. La verdad que teletrabajo es una buena medida. De hecho, lo que viene haciendo el Ministerio de Educación, ya ellos se adelantaron. Desde hace 15 días veníamos adelantando etapas. Los módulos para los estudiantes ya están en la plataforma del Ministerio de Educación y por eso cuando conversamos hace una semana con la Cámara de Comercio le planteamos que en algunos países se utilizaba esa modalidad y los vimos muy abiertos a conversar del tema. Así que bueno, mañana que se va a ampliar la reunión con ellos, yo me imagino que eso será uno de los temas que tendremos en la agenda. Respuesta el tema de qué pasa con el que está en aislamiento con los familiares que viven con él. Bueno, toda persona que esté en aislamiento debe protegerse él y proteger a su familia. Y como yo tengo en la mesa un experto en infectología, yo voy a aprovechar que le pueda dar más elementos. A ver, se han tocado temas sumamente importantes y yo creo que me gustaría tocar 3 temas. Voy a tratar de hacerlo rápido porque evidentemente aquí hay mucha gente importante que podría aportar mucho, ¿no? El primero es el tema de los aeropuertos, porque se habla de fallas en los aeropuertos. En todos los países fuera de China, la eficacia de la detección en el puerto de entrada, en los aeropuertos, ha sido no más de 20 a 30%. 70% o más de los casos que se han detectado en todos los países fuera de China han sido detectados posteriormente a la entrada al país. Y eso es bien importante mencionarlo, porque eso depende de varias cosas. No todos los pasajeros infectados vienen con fiebre. Al inicio solamente un 40%. Las personas también se toman medicamentos para la fiebre para no ser detectados. Y las personas burlan los controles migratorios haciendo escala en otros países que no están contemplados dentro de la contención. Y eso se ha visto en diferentes epidemias. Entonces, y depende mucho de la fiabilidad del pasajero y de la responsabilidad del pasajero en dar la información. A nadie le gusta, evidentemente, que uno viene a un país y que lo vayan a poner 14 días en cuarentena. Si viene de turista, no va a poder aprovechar nada de lo que planeaba. Y si viene, porque es panameño, 14 días no es fácil estar encerrado. Entonces, eso se ha visto. Eso para empezar, ¿no?
Lo segundo es que cuando ya se declara pandemia y hay muchos países que están contribuyendo con casos, el valor del aeropuerto es prácticamente inexistente o muy débil. Entonces se va a invertir una cantidad de recursos buscando pasajeros de muchas aerolíneas y no se va a lograr casi nada. Y esos recursos pueden ser utilizados para muchas otras cosas que son mucho más importantes, sobre todo morbilidad, letalidad, etcétera, ¿no? Eso con respecto al tema de los aeropuertos. O sea que esa medida ahora ya está perdiendo bastante eficacia. De hecho, la Organización Mundial de la Salud, hoy precisamente en su página, ni siquiera pide restricción de vuelo. Entonces, eso que se está haciendo en El Salvador, en cualquier momento a El Salvador le va a reventar el número de casos. Oigan lo que le estoy diciendo, ¿eh? Porque no es una medida efectiva. Segundo lugar, lo que hay que demostrar en Panamá para poder tener cifras más reales es si aquí ya hay transmisión comunitaria o no. Y ese caso del profesor del colegio Beckham es vital en obtener toda la información disponible para saber si él o algún familiar cercano tuvo un viaje o no. Porque, por ejemplo, para que una persona muera dentro de la evolución del COVID, de la enfermedad, tiene que pasar por lo menos entre 10 y 21 días. Porque el promedio es que al quinto o sexto día empieza a tener síntomas, al octavo o noveno día se agravan esos síntomas y la persona que no logra sobrevivir muere usualmente entre la segunda y la tercera semana de la enfermedad. ¿Qué quiere decir esto? Que esta persona que falleció ya tenía casi 3 semanas de enfermedad. Si no se demuestra que hay un vínculo con algún viaje, quiere decir que esta persona lo contrajo de otro, que no se ha podido identificar. Y si lo contrajo de otro, eso sugeriría que pueda haber ya transmisión comunitaria en Panamá. Y si eso es así, nosotros en lugar de tener 14 casos, es muy probable que tengamos bastante más. De hecho, eso les ha sucedido, por ejemplo, al área de Lombardía en Italia. Y cuando uno tiene un número de casos determinado, cada 5 a 7 días se dobla ese número de casos. Si no se hace ninguna medida de mitigación como responsablemente el Ministerio de Salud lo ha hecho de forma contundente. Entonces, si yo tengo 14 casos hoy, en 5 días voy a tener 28, 5 días más voy a tener 56, 5 días más voy a tener 112, y 5 días después voy a tener 220 y algo, y 5 días después voy a tener casi 500 en el plazo de un mes. Entonces, si no hacemos nada, esos son las cifras que nosotros debemos esperar que van a ocurrir, como ha ocurrido en Italia, por ejemplo. Entonces, hay que tratar de mitigarlo de alguna manera para tratar de evitar eso, ¿no? Entonces, esas consideraciones son importantes a la hora de calcular la cantidad potencial de casos que hay en el país y el tema de los aeropuertos, ¿no? Aurelia Marín, Radio Sonora. Sí, la pregunta va relacionada casualmente con Italia, porque la Organización de las Naciones Unidas se pronunció hoy al respecto y quisiera saber qué se está tomando respecto a la vigilancia de los supermercados, de los grandes comercios y también con los trabajadores especialmente del sector público que atienden también a personas. ¿Qué se está tomando para mitigar eso, para que no se extienda, como lo dijo el doctor, en el sentido comunitario? Bueno, la instrucción y recomendación prácticamente que estamos dando y hasta muy seguramente pronto el día de mañana estamos haciendo una resolución ministerial en donde todas las entidades y comercios deben tener en las áreas de su recepción y en las áreas de entrada material que promocione los elementos necesarios para poder reducir el impacto de coronavirus. Pero además, la recomendación de que tengan mecanismos para tener agua y jabón o gel alcoholado en el caso de tenerlo disponible para facilitar los riesgos de que las personas no se contaminen. Y de hecho, ese es uno de los temas que le queremos pedir apoyo a instituciones y a organizaciones como la Cámara de Comercio, pero eso próximamente lo planteamos y además consideramos muy conveniente que en los lugares en donde
se tienen algún tema, por ejemplo, en las iglesias o en algún lugar donde se van a tener que tener los PHs, incluso en algunos países vienen aplicación de medidas que ellos autodeterminan como administración, incluso de tomarse la temperatura, de hacerse ese screening. Así que nosotros esos son temas que pudiéramos estar coordinando a futuro para aumentar la vigilancia de problemas respiratorios y las campañas de limpieza de manos. Así que esos son temas que nosotros estaremos desarrollando, y el tema de la bioseguridad será un aspecto que el Ministerio de Salud vigilará el cumplimiento de esta instrucción. Ronnie Busto, Canal 10, Nicaragua. Ministra, buenas tardes. Si existe algún mecanismo por acá. Sí. Si existe algún mecanismo o algún control que están realizando ustedes en las unidades de salud para clasificar a los pacientes sospechosos y los pacientes que llegan por consultas comunes. La otra es, ¿qué tan agresivo es este virus con referente al H1N1 y si existe algún plan estratégico para atender el caso de los indigentes que también podría ser afectados ellos también? Sí, tendría que plantear que nosotros tenemos en el sistema sanitario, tanto público como privado, un sistema de categorización de pacientes conocido por triage, en donde se establece quiénes van a ser atendidos por problemas respiratorios e incluso cuáles no de carácter respiratorio. Eso se viene ejecutando y no solamente lo estoy diciendo porque dimos la instrucción, sino que ayer en la coordinación efectiva MINSA-Caja visitamos la mayoría de las clínicas privadas que mayor demanda tienen en el país y acudimos a 7 instalaciones del MINSA y del Caja de Seguro Social para vigilar el cumplimiento y lo vamos a seguir haciendo las demás. Si en algún momento tenemos que utilizar la modalidad de uso de carpas, como en otros países se ha utilizado para separar la atención de los problemas respiratorios del resto de la instalación, todas esas eventualidades están dentro del plan estratégico desarrollado e intersectorial del Estado panameño. Para finalizar este periodo de preguntas y respuestas, Luis Alberto Sierra, de Agencia Xinhua. Sí, muy buenas tardes a todos, señora ministra, a todos los presentes. La primera pregunta tiene que ver con el cambio que evidenciamos todos. ¿Te puedo pedir unos minutos? Claro. La verdad que tener acá a Xavier nos da la oportunidad de hablar las comparaciones de algunos virus con respecto a otros, porque este es yo creo que la forma de darle la tranquilidad y la paz al pueblo panameño, porque muchos han estado pensando, bueno, es que esto es como si fuera ébola, esto es SARS, o sea, el comportamiento de este virus no tiene la letalidad que se ha planteado, y bueno, aprovecho que Xavier está acá para que haga la comparación entre el comportamiento de H1N1 con relación al tema de coronavirus. Bueno, esa pregunta del H1N1 o la influenza versus el coronavirus es extremadamente vital también en infectología y en salud pública, ¿no? La transmisión, o sea, el contagio de ambas entidades, de ambas infecciones es muy parecido. El coronavirus ha demostrado que cada enfermo infecta 2 a 3 personas adicionales, en promedio, ¿no? Ese se llama, en infectología o en epidemiología se llama el R0, el R0, ¿no? En influenza es muy parecido, o sea que la transmisibilidad o el grado de contagio de ambas infecciones es muy parecido. La letalidad cambia. La letalidad en influenza es alrededor del 0.1%. En coronavirus actualmente por ahora, porque eso puede variar, es alrededor del 1% según las mejores cifras científicas actuales, ¿no? Lo que sucede es a qué porcentaje de la población se afecta el virus o no afecta el virus. Por ejemplo, en influenza se sabe que todos los años, el 10% de la población panameña se infecta de influenza. Mínimo, es una cifra conservadora. ¿Qué quiere decir eso? Si Panamá tiene 4 millones de habitantes, estamos hablando de que hay 400.000 panameños todos los años que se infectan de influenza.
Y si el 0.1% fallece, estamos hablando de que en Panamá deberían fallecer por influenza todos los años 400 personas. Las cifras que maneja el Ministerio de Salud hablan de que fallecen más o menos 150 a 200 como promedio. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos uno de los mejores sistemas de vacunación del mundo. Y aquí se vacuna mucho contra la influenza. Entonces, la vacunación ha podido reducir considerablemente el número de muertes. Si no tuviéramos vacunación con influenza, son 400 panameños todos los años que morirían de influenza. No sabemos qué porcentaje de la población va a afectar el coronavirus. En la provincia de Hubei, por ejemplo, en China, afectó apenas el 0.15%, según los datos actuales, pero se está haciendo un estudio realmente de cero prevalencia para saber si eso es real o no. Entonces, las medidas de mitigación precisamente están destinadas a tratar de bajar eso y que se afecte la menor cantidad de personas, porque la mortalidad por coronavirus es 10 veces más, de 0.1 a 1%. Entonces, si logramos que no se afecte tanto panameño con este coronavirus por todas las medidas de mitigación que está tomando el Ministerio de Salud, nosotros podemos reducir considerablemente el número de fallecidos que vamos a tener a lo largo de este año por coronavirus. Esos son supuestos. Y yo creo que es bien importante que el Ministerio de Salud responsablemente está trabajando con los peores escenarios. Y tomando las medidas como si fuera el peor escenario posible para tratar precisamente de minimizar el impacto que pueda tener el coronavirus aquí en el país. Julio, ¿usted iba a agregar algo? Acerca de la capacidad instalada que nos han preguntado, responsablemente hemos trabajado en la coordinación Caja del Seguro Social, Ministerio de Salud y clínicas privadas con todos los jefes de cuidados intensivos a nivel nacional. Hemos tenido reuniones en el Ministerio de Salud a diario a través de la Asociación Panameña de Médicos Intensivistas. Hoy hicimos un censo nacional en el cual contamos con más de 350 camas de intensivo y de semi-intensivo y cerca de 500 ventiladores mecánicos, de darse la situación en que nuestros pacientes llegaran a requerir terapia de soporte avanzado. Es importante señalar y destacar que el interés de este comité técnico asesor es garantizar la vida de los panameños. Y en ese sentido, el Gobierno Nacional ha tomado estas medidas y hay que hacer lo que hay que hacer. No hemos anticipado, no se han tomado ni unas medidas de manera tardía, muy por el contrario, como ha señalado la señora ministra y el señor director de la Caja del Seguro Social, no hemos anticipado antes esta situación. Un mensaje que quería compartirle a la población en general. No perder de vista que la primera barrera para no infectarnos es nuestra casa. Nuestra casa debe estar limpia. Extrememos la medida de lavado de manos con nuestros hijos, nuestros padres, nuestros abuelos. Evitemos viajes innecesarios, sobre todo en lugares donde hay casos positivos del virus. Y más en personas vulnerables, arriba de 60 años, inmunosuprimidos, con enfermedades debilitantes, son las que más se predisponen a contraer la enfermedad. El mensaje es que de llegarse a presentar pacientes graves, en el país tenemos la capacidad instalada en varios hospitales públicos y privados y con el equipo necesario para darle respuesta a esos pacientes. Ahora sí, para finalizar este periodo de preguntas, el colega Hola. Luis Alberto Sierra, de Agencia Xinhua. Sí, muchas gracias. Buenas noches de nuevo. Bueno, primera pregunta era complementando una pregunta que hizo otro colega. Señora ministra, los tres casos nuevos son de personas que venían de qué origen. Y lo otro que yo quisiera saber es sobre si se han considerado o se están considerando medidas para evitar un desabastecimiento de productos e inclusive un control de precios. Lo pregunto porque tan pronto se conoció un caso del coronavirus, se confirmó el primer caso, un restaurante donde yo siempre voy, me lo encontré extrañamente vacío. O sea, fue una cuestión como si estuviéramos en una ciudad diferente. Ahí hubo una actitud de la gente, una reacción, digamos, de alarma, aunque sé que ustedes han trabajado para que eso no pase. Entonces, mi pregunta es si hay medidas concretas
contempladas para evitar un desabastecimiento, porque, por ejemplo, alcohol ya no hay, gel no hay, los precios han subido de muchos de estos insumos, o si se considera el control de precios. Y lo otro que le iba a preguntar también es sobre si hay, entendí que España está dentro de las nacionalidades nuevas que ahora, digamos, requiere el tamizaje. ¿Hay alguna otra nueva algún otro origen que lo requiera? Y bueno, finalmente, si en cuanto al tema del comercio al detalle que preguntaba la colega Aurelia hace un momento, si se están considerando medidas específicas en el caso del comercio al detalle, donde se maneja dinero, digamos, y hay otros riesgos, inclusive de tipo sanitario, manejo de productos, etcétera. Primero sería, por favor, lo del origen de los viajeros. Gracias. Directora de Epidemiología, la doctora Lourdes Moreno. Sí, gracias. Primero, manifestarles que la vigilancia epidemiológica sigue intensificada y con base a ello es que hemos podido poder dar con el mayor número de contactos de las personas que han sido ya confirmadas como casos. Uno de los casos es contacto de vuelo de la paciente que venía de España, y los otros dos son uno relacionado a el colegio Beckman, y el otro es un caso que con base a los estudios que hemos solicitado de todos los pacientes con infecciones respiratorias agudas graves hospitalizados, lo pudimos detectar de esa manera. El paciente había venido por una causa respiratoria aislada y se le hizo el examen y fue detectado allí. Quiero aprovechar la oportunidad para agradecerle al pueblo panameño por toda la comprensión que están teniendo y el seguimiento a la información que se le viene brindando a través de la única fuente que puede dar información oficial sobre el tema de coronavirus, que es el Ministerio de Salud. Al mismo tiempo decirle que tanto la página web del Ministerio como de la Organización Panamericana de la Salud tiene información muy útil e incluso tiene un sistema de capacitación para, sobre todo la de la OPS, para los distintos profesionales de salud, para que puedan inscribirse en estos mismos cursos y por autogestión, más la capacitación virtuales que nosotros le estamos dando y que en las instalaciones nos puede lograr permitir tener conocimientos mucho más actualizados sobre el manejo de estos casos. En los próximos días también estaremos dando entrevistas de los cuidados que deben tener los pacientes adultos mayores, porque no solamente estamos teniendo el apoyo de la sociedad de cuidados intensivos, de médicos, sino también de la sociedad de pediatría, también se están sumando la de los geriatras, en fin, los neumólogos, y también quiero agradecerle tanto a la Asociación de Médicos AMUAX como la CAN, que han ofrecido la colaboración al Ministerio de Salud, y juntos todos, sumándonos, vamos a poder pasar de una situación que en este momento se ve difícil, pero que como un puño de esfuerzos podemos salvar esta situación crítica que en este momento se están dando. Muchas gracias.